Hola, hoy veremos la determinación de la DBO en agua. Se preparó el agua de dilución añadiendo 1 ml de las soluciones siguientes: tampón fosfato, sulfato de magnesio, cloruro de calcio y cloruro férrico. Y se aforó a 1 litro. Las cantidades revisar en el libro Standard Methods de APA. Para saturarla con oxígeno, se la tuvo que agitar en una botella parcialmente llena, además de hacer burbujear aire antes de la prueba. Antes de usar el agua de dilución, se la entibió a 20 grados centígrados y se determinó el oxígeno disuelto que portaba. La variación de oxígeno disuelto pasados 5 días a 20 grados centígrados estuvo entre 0,2 miligramos por litro y 0,1 miligramos litro, lo cual hace que esta agua sea lo suficientemente apta para la prueba, por lo cual se aceptó esta agua como agua de dilución de buena calidad para el ensayo. La fuente de simiente o cultivo necesario para la prueba es la materia necesaria para oxidar todas las sustancias orgánicas biodegradables dentro de la muestra, por lo que se emplea el efluente de un sistema de tratamiento biológico procesador de residuos líquidos. Y si no se dispone de este tipo de agua, utilizar el sobrenadante de agua residual doméstica después de dejarla reposar a temperatura ambiente por lo menos 1 hora. Se recomienda inhibir la nitrificación. Se determinó la DBO del material de siembra como para cualquier otra muestra. Se hizo diluciones de la simiente tal que al menos el 50% de depleción del oxígeno disuelto se presente. La representación de la depleción del oxígeno disuelto en miligramos por litro frente a mililitros de simiente deberá ser una línea recta cuya pendiente corresponde a la pérdida o depleción de oxígeno disuelto por mililitro de simiente. La interacción del eje en oxígeno disuelto representa la depleción de oxígeno causada por el agua de disolución y debería ser inferior a 0,2 miligramos por litro, como ya se explicó anteriormente. Todas estas pruebas validaron al simiente elegido y la concentración empleada por recomendaciones técnicas es de 1,5 mililitros de simiente por litro de agua bajo análisis. 10 ml de una muestra más 250 mililitros del agua de dilución y 0,5 ml de simiente se neutralizaron un pH de 7,2, tal que la cantidad de reactivo adicionado para la neutralización no diluya la muestra en más del 0,3%, para finalmente terminar aforando hasta los 300 ml del recipiente, botella de Winkler. La muestra presentó señales de cloro, por tal razón se realizó el sembrado de la simiente para la muestra y el blanco. La temperatura de todo el sistema en estudio se mantuvo a 20 grados centígrados. La inhibición de la nitrificación se realizó añadiendo 3 miligramos de 2,cloro,6-triclorometilpiridina, también conocido comercialmente como TCMP, por cada frasco de 300 ml y antes de ser tapados. La determinación de oxígeno disuelto en solamente la muestra inicial dio 2 miligramos de oxígeno disuelto por litro y la dilución inicial dio como resultado por oxímetro el valor de 7,8 miligramos de oxígeno por litro. El blanco dio 7,9. Todo incubado a 20 grados centígrados durante un lapso de 5 días. Luego de los cuales el resultado de oxígeno disuelto medido fue de 3,2 y 7,7 respectivamente para la muestra diluida y el blanco. Finalmente, para la estandarización de la determinación de la DBO se empleó una mezcla equimolar de 150 miligramos de glucosa por litro y 150 miligramos de ácido glutámico por litro como solución de control patrón, agua residual sintética. Luego de 5 días a 20 grados centígrados, esta solución dio un resultado experimental de 198 miligramos de oxígeno disuelto por litro. Pregunta: comprobar la DBO experimental del patrón y determinar la DBO de la muestra. Solución:
Cálculo de la DBO teórica. Como pueden observar, en la reacción química presentada acá a continuación podemos ver que el compuesto principal que se va a degradar mediante los microorganismos que se han inoculado es la glucosa, pero expresada en una forma denominada fórmula elemental en base a un carbonomol. ¿Qué significa? Que esta fórmula de la glucosa ha sido reducida hasta obtener una fórmula en la cual solamente existe un atomogramo de carbono. Para más referencias, buscar estequiometría de fórmulas elementales y la definición de carbonomol. La glucosa reacciona con oxígeno más una fuente de nitrógeno en presencia de un catalizador, que son los microorganismos que están dentro de la muestra, causando la biodegradación. Este catalizador a la vez es un producto que se va a obtener, es decir, los microorganismos se han de reproducir y van a formar mayor cantidad de biomasa. Esa biomasa o microorganismos que están contenidos en la muestra tienen esta fórmula elemental, la cual representa al microorganismo mediante el método de la caja negra. Al tener una sustancia orgánica como la glucosa en presencia de oxígeno, lo que sucede es una combustión, y esa combustión básicamente va a generar CO2 y agua, y la reacción completa es la formación de biomasa más CO2 y agua. Entonces partimos. Para la concentración que nos da la bibliografía para las pruebas del estándar, nos dice que la concentración debe ser de 150 miligramos por litro. Pero como nosotros hemos utilizado botellas Winkler de 300 ml, dentro de estas botellas el contenido de glucosa será de 45 miligramos. Por tanto, 45 miligramos de glucosa están contenidos en los 300 ml totales que contiene el frasco de Winkler. Transformamos a litros, aplicamos el peso fórmula de nuestra fórmula elemental de glucosa y obtenemos un mol de glucosa expresado como carbonomol. Ahora bien, como estamos trabajando en miligramos, lo ideal es trabajar con milimoles para evitar hacer las transformaciones necesarias que se debería relacionar si es que utilizamos simplemente mol. Entonces, un milimol de glucosa necesita 4/9 en milimol de oxígeno. Y un milimol de oxígeno tiene 32 miligramos de oxígeno. Por tanto, al hacer la operación matemática, obtenemos que se necesitará 71,1 miligramos de oxígeno por litro para degradar a la cantidad de 45 miligramos de glucosa. Exactamente lo mismo realizamos para el ácido glutámico. El ácido glutámico tiene la siguiente fórmula en carbonomol. De igual manera ha de reaccionar con el oxígeno, ha de formar la biomasa necesaria, ha de formar CO2, agua y en este caso ha de desprenderse cierta cantidad de amoníaco. Muy bien, a través de esta ecuación nosotros y relacionando la estequiometría podemos obtener el valor teórico de oxígeno necesario para degradar al ácido glutámico. Como dice la relación que es de 1:1, si ustedes van a leer el libro Standard Methods, van a ver que la relación es de 45 miligramos a 45 miligramos para los 300 ml de la botella de Winkler, que si hacen el cálculo van a obtener los 150 miligramos que especifica el libro. Entonces, hacemos el cálculo, otra vez empleando la relación de carbonomol y la estequiometría de la reacción, para finalmente obtener 126,9 miligramos de oxígeno por litro. Nosotros, al obtener estos dos DBOs, los sumamos y vamos a obtener el DBO de oxígeno 5 teórico, que me da un valor de 198. Ese valor comparado con el valor que se ha obtenido de manera experimental concuerda a la perfección. Por tanto, nosotros estamos
demostrando que el DBO del agua sintética se puede calcular y concuerda con el valor experimental. Entonces decimos lo que queríamos demostrar. Hasta ahí es el primer resultado. Para la determinación del DBO de la muestra, podemos aplicar la ecuación que está referenciada en el libro de APA y está dada por la siguiente ecuación. El DBO5 va a ser igual al oxígeno disuelto en el reactor inicial menos el oxígeno disuelto del reactor al final de los 5 días menos el oxígeno disuelto por el blanco inicialmente y el oxígeno disuelto en el blanco al final del periodo de incubación, multiplicado por un parámetro F que se denomina proporción de la simiente y dividido entre un parámetro P que se denomina fracción volumétrica decimal de la muestra utilizada. Entonces, nosotros podemos expresar los siguientes valores. Podemos calcular por separado el valor de F, donde F se representa como el valor del reactor menos el volumen de la muestra menos el volumen de la simiente, respecto el volumen del reactor menos el volumen de la simiente. Reemplazando valores tendríamos lo siguiente: 30 menos 10 menos 0,5, 30 menos 0,5, el resultado igual a 0,967. Lo mismo, reemplazamos en el valor de P el volumen de la muestra y el volumen del reactor y nos da un factor. Estos dos valores reemplazamos en la ecuación del DBO dado por la referencia APA. DBO5 igual a 133,5 miligramos de oxígeno por litro. Podemos aplicar otra ecuación, la cual ha sido determinada por la referencia Ramalho, que dice que el DBO5 es igual al oxígeno disuelto por el blanco menos el oxígeno disuelto en el reactor multiplicado por el volumen del reactor dividido entre el volumen de la muestra. Y todo eso menos el oxígeno disuelto del blanco menos el oxígeno disuelto de la muestra inicial. Entonces, si reemplazamos los datos, obtenemos el siguiente DBO. 129,3 miligramos de oxígeno por litro. Y si hacemos la comparación entre ambos resultados, la diferencia es mínima, porque simplemente los dos autores que han propuesto las ecuaciones manejan ciertas condiciones diferentes en cuanto al cálculo. Por ejemplo, APA no maneja el oxígeno disuelto de la muestra inicial, pero sí en las referencias Ramalho se tiene que poder tener el dato del oxígeno disuelto en la muestra original. Les ruego otra vez, por favor, revisar los videos que se les ha enviado de YouTube para que ustedes puedan entender la metodología experimental. Sin más que decir, me despido hasta un próximo video. Hasta luego.